Buenas noches, amigos y amigas. Hoy viernes, recuerden que los viernes es totalmente juvenil aquí en su programa Pensándolo Bien. Pero es un viernes juvenil diferente, es un viernes juvenil orientado a garantizar que las nuevas generaciones participen en la vida política desde una concepción diferente, participen en la política tomando como referencia la práctica social y la ciencia, participen en la política no desde el fanatismo político de un partido, sino desde la concepción política de la ciencia social. Buenas noches, Noel, y buenas noches, Nufani. ¿Cómo están? Buenas noches, bien, ¿y usted, Trini? Bien, aquí en esta jornada de hoy viernes, en los clubes de lectura y formación política de nuestro movimiento No Importa el Color, y quiero aprovechar para presentarle un nuevo folleto de los 30 y tantos folletos que tenemos para la formación política de ustedes como generación, y es el folleto Lucha Económica y Cultura Política. Aquí lo podemos ver, hagan un close-up aquí, por favor, aquí, de tal manera que ustedes como jóvenes entiendan que la economía y la política tienen una relación muy especial, porque la política no es más que la expresión concentrada de la economía. Todo tiene que ver con la política y todo tiene que ver con la economía en el aspecto de la sociedad. ¿Qué folleto trabajamos hoy? Hoy trabajaremos Danilo Medina, la familia y la juventud. Ese es el enfoque que le damos en esta ponle noche. para que le hagan un close-up a ese folleto, de tal manera que podamos ver. Recordemos que nuestro enfoque político es científico, es social, es de país, es de nación, es de Estado, es de gobierno, no es de partidos. Así es. Y lo aclaramos por lo siguiente: la cultura política dominicana y fundamentalmente de los que dirigen los partidos tradicionales es hacerle ver a las nuevas generaciones que para ser político hay que estar inscrito y fanatizado en un partido político. Y nosotros, desde nuestro movimiento No Importa el Color, les decimos a ustedes jóvenes que no, que para ser político lo que hay que hacer es estudiar la ciencia política y aplicar la ciencia política a partir del análisis de las ejecutorias del Estado que se hacen a través de los gobiernos, cual que sea el gobierno, dependiendo del momento que tú estés en la política. En este caso, para ustedes como generación, le corresponde analizar, ver de manera objetiva, clara, con criterio crítico, las acciones políticas del presidente Danilo Medina Sánchez. Así es. Vamos, adelante entonces. Vamos a iniciar con la introducción del folleto. Dice lo siguiente: para ser político no es necesario que tus padres o hermanos lo hayan sido. Lo más importante es no defraudar a la sociedad e impregnarse a sí mismo la necesidad de crecer con una formación en valores que posibilite la intención e interés que dará paso a la formación práctico-teórica de la política, sustentada en el valor de la justicia social y el rechazo a la demagogia, que no es más que decir siempre la verdad y aferrarse a ella. Ser un político bueno requiere dar el ejemplo y tomar como referente a personas que han hecho la diferencia a favor de quienes más necesitan, como Eugenio María de Hostos y Juan Bosch. Danilo Medina empezó siguiéndolos para ser hoy un político nacido para servir. Es importante esa parte que acaba de leer Nufani, porque, o sea, si yo si siento la inquietud, si siento el deseo de formarme como político, es importante que tengamos claro que no es necesario tener una trayectoria en la familia. Lo que sí es importante es estudiar la política desde un punto crítico y objetivo, como mencionaba Trini anteriormente. Entonces, luego de esto, es bueno tomar como referencia a quienes han sido políticos y en favor de todos, para así tener lo que es un modelo a seguir, alguien que te inspire y que alguien que te sirva como ejemplo. Entonces, en ese punto queda bien claro de que no se necesita un padrino como para insertarse en el mundo de lo que es la política.
realizando buenas prácticas y como habla aquí, que no utilizar la demagogia, como hacen muchos, que prometen cosas para llegar a una posición y ya cuando están ahí se olvidan de lo demás. Recuérdense que en uno de los programas pasados hay un folleto que dice Así es. políticos de palabras, demagogos y líderes de hechos. Así O sea, ahí establecemos la diferencia entre estos políticos que hablan mucho, antes de llegar, llegan y no hacen nada. Entonces tenemos la gran diferencia. Danilo Medina es un presidente que la gente le reclama que hable, pero que el presidente no habla. Él no habla, él hace. Él actúa. Él actúa. O sea, Sí, Danilo Medina es un político que hace de sus hechos sus palabras. ¿Sí? Ciertamente. Aunque es importante destacar que en la política hacen falta las dos cosas, tanto que los líderes hablen porque el pueblo necesita saber qué se está haciendo, qué se piensa hacer, cuáles son sus proyectos, pero también se necesita ver esos proyectos ejecutados. Es un 50-50. Que hablen, pero también en esa misma medida actúen. Como dicen los americanos, 50-50, mitad-mitad. 50. Así es. En este folleto vamos a ver los aportes que ha realizado el presidente Danilo Medina durante su gestión de gobierno hacia la familia y la juventud. ¿Tú puedes leer algo ahí, Nufani? Oh, sí. Por ejemplo, podemos citar las visitas sorpresa, Trini. Sobre las visitas sorpresa, son la acción sencilla, humana y de atención personalizada que por primera vez en la historia dominicana realiza un presidente de la República para escuchar sin intermediarios a los ciudadanos más pobres y principalmente a los del campo. ¿Qué se logran con las visitas sorpresa? El presidente escucha la misma voz del pueblo, no a un político o funcionario del gobierno interesado en algo especial. Esa comunicación directa con el pueblo y el presidente le permite tomar las acciones y decisiones que necesita la gente, no los políticos partidistas. Analízame esa parte. Bueno, mientras... Algo que yo interrumpí a Nufani. Algo que veíamos mucho anteriormente era que, por ejemplo, cuando venía un presidente, tú te dabas cuenta, porque faltaban la calle, o sea, por donde él iba a pasar, maquillaban eso completo. Todo. Entonces, cuando el presidente venía, que visitaba cualquier pueblo, veía todo impecable, limpio, las carreteras asfaltadas, o sea, todo estaba en su punto. Y después, el reguero otra vez. Al mes, la carretera llena de hoyos, porque lo que le ponían era curita. Y, o sea, se maquillaba, o sea, se le vendió una imagen. Y, como sabemos, la mayoría de las quejas del pueblo llegan al presidente por medio de funcionarios, por las noticias, por distintos medios. Pero, ¿qué pasa? Cuando el presidente viene de visita, o sea, va de visita a cualquier pueblo y encuentra todo impecable, va a decir, no, por aquí no hay problema. Está todo bien. Pero con la visita sorpresa no se puede, no se puede poner cortina. Porque nadie está esperando. Nadie sabe para dónde es el siguiente. Incluso, mira, a propósito de eso que tú dices, Noelia, ahora. Mucha gente incluso, y tú, bueno, tú lo enfocaste en el programa pasado, alguna gente criticando lo del teleférico de que porque se ve la pobreza. La pobreza. Ajá. Tiene que verse porque entonces es real. Vamos a ocultar eso, una realidad que está ahí. Exactamente. Sí. Eso está ahí desde antes de llegar nosotros a la vida. Así es. Pobre, gente viviendo a orilla del río, eso hace tiempo. Entonces, ¿qué sucede cuando todos chocamos con esa realidad? Porque quizás en el sector donde yo vivo es de clase quizás media y yo no veo esa realidad tan palpable, pero cuando yo uso el teleférico, que yo me choco con eso, que lo usa el funcionario, que lo usa cualquiera y se choca con eso, entonces los políticos se ven obligados a tomar medidas en bienestar de esa comunidad. Entonces ahí se está haciendo lo que debe hacerse. Se da la oportunidad de realizar cambios cuando vemos la realidad. Retomando el tema de las visitas sorpresa, mientras nosotros estamos un domingo durmiendo hasta las 12 del mediodía, por ejemplo, el presidente está trabajando. Hay gente que duerme más. Sí, uno llega o el que sale, por ejemplo, un sábado en la noche y llega a su casa ya amaneciendo. Puede ver el presidente saliendo de la suya que va a trabajar un domingo a las 2 de la mañana, a las 3 hacia un pueblo. Eso nunca se había hecho en este país. A escuchar las necesidades. La semana pasada, de hecho, estuvieron en Río San Juan dando seguimiento a la visita realizada por el presidente Danilo Medina. Okay. Ah, bueno, porque hay se le da un seguimiento. Okay. Después que el presidente realiza la visita, va una comisión a darle seguimiento. Tú sabes que los políticos se quejan
Porque tú sabes, como tú decías, Noeli, los políticos estaban acostumbrados a hacer ellos los que llevaban las opiniones al presidente. Así es. Y siempre, oye, el que cuenta, cuenta a su manera. Favor, claro, venden la cara de la moneda que ellos de que a ellos les quieran. interesa. Así Pero es. que resulta que con Danilo nadie puede contar, porque Danilo va donde el pueblo, directamente al pueblo, Y escucha las y necesidades. escucha al pueblo, o sea, no Así tiene es. intermediarios. Danilo es un presidente sin intermediarios, un presidente directo al pueblo. Eso nunca se había visto en este país. Sí. Y entonces, es algo que hay que tomar en cuenta en ese aspecto es que ahí estamos haciendo política. O sea, independientemente de que yo sea PLDista o no, yo tengo que ser lo suficientemente objetiva y crítica para reconocer que eso es algo que está bien. O sea, el hecho de que yo diga que las visitas sorpresas son un éxito y que favorecen al pueblo, no significa que yo sea PLDista, significa que yo soy un ente social crítico y objetivo. O sea, eso no le quita a ningún partido. O sea, el reconocer que uno está haciendo algo bien no le quita al otro, porque al final de cuentas no se trata de partido, se trata de un bien común. ¿Tú En tienes eso consiste la algo ahí política. que pueda destacar en ese folleto? Sí, en cuanto a la asignación del 4%, sabemos que esta ley estaba aprobada hace 14 años y fue hasta este gobierno, hasta el gobierno de Danilo Medina, que fue ejecutado. Con el 4% para la educación dominicana, Danilo Medina demostró, además de su capacidad general y que tiene claro las cosas que la sociedad necesita para hacerla más próspera y competitiva en estos tiempos. Comenzó con la construcción de nuevas escuelas y aulas para dar capacidad de acogida, es decir, garantizar que todos los niños y niñas en edad y capacidad de estudiar tuvieran un lugar seguro e higiénico para hacerlo. Después de construidas las escuelas, era necesario garantizar la permanencia en las escuelas, es decir, que los niños y niñas asistan con entusiasmo y que los padres o tutores hagan el esfuerzo para que los niños y niñas en este tiempo y en condiciones en el área de clase. Entonces, Danilo Medina implementó la tanda extendida en la que se incluye darle a los estudiantes desayuno, comida y merienda para todos. Una vez resuelto el tema de la capacidad y calidad en los espacios escolares, en condiciones ambientales, de alimentación y recreación deportiva en las escuelas, era necesario dar un próximo paso. La actualización académica y formación de los maestros y maestras o de profesores de todos los niveles del sistema educativo dominicano. Páralo ahí, páralo ahí. Tú, analizando eso desde ese folleto que dice Danilo Medina, la familia y la juventud, en ese aspecto del 4%, yo digo, ¿qué mensaje tú recibes ahí que tú le puedes transmitir ya como joven a tu generación? Lo primero, hablando en cuanto a esta medida en general, es el orden que se ha llevado con ella, que es el adecuado. Primero se construyeron las escuelas, luego se garantiza un seguimiento a que los niños acudan a ella, se crea lo que es la tanda extendida, donde los niños entran a las 8 de la mañana y salen a las 4 de la tarde. En esta tienen merienda, comida y desayuno, comida y merienda. Entonces, una vez ya realizada esa parte, entonces se hace necesario dar un próximo paso, que sería el avance tecnológico. Este comienza con la capacitación de los maestros. ¿Por qué con ellos? Porque nadie puede dar lo que no tiene. Si los maestros no están bien capacitados, es imposible que puedan proporcionarle a los estudiantes una educación de calidad. Entonces, por eso vemos que se ha realizado un orden cronológico. Esta medida, excelente. ¿Por qué? Porque la educación es la base de un país. Un país no puede avanzar si no tiene una educación de calidad. Entonces, ya implementadas estas medidas, ¿qué hace falta? Que se le dé un seguimiento, siempre hay puntos que mejorar y sabemos muy bien cuáles son, que es lo importante. Entonces, ¿qué hace falta con el 4%? Que se le dé un seguimiento, que se asegure de que la inversión que se ha hecho realmente se dé los frutos que debe dar. Entonces, eso es necesario en ese punto. Bueno, excelente, Noeli. O sea, un enfoque fabuloso. Hagamos una pausa comercial y regresamos en breve.
Gracias por su sintonía, amigos televidentes. Pues algo que debemos también resaltar sobre el presidente Danilo Medina durante su gestión son los aportes de los Centros de Atención Integral para la Discapacidad, el CAI, que es la más clara expresión de un gobierno dirigido por un presidente de profunda sensibilidad humana y que tiene a la familia dominicana como prioridad, ayudándola a superar sus momentos de dificultad. Una niñez sana es parte de una familia feliz. También está lo que es el INAIPI, Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, lo que permite a la madre ser una madre productiva, ya que podemos dejar a los niños desde las 7:30 de la mañana en el centro y recogerlo a las 5 de la tarde en manos de profesionales. Pero entonces, cuando combinamos lo del CAI, lo de INAIPI, el 4% que hablaba Noeli, realmente eso funciona en la familia y en la juventud. Así es. Porque, por ejemplo, ustedes como mujer saben lo que significa que tú puedas tener tu hijo a buen resguardo mientras tú trabajas. Estar tranquila. En mi caso, por ejemplo, yo que tengo un niño de apenas 5 meses, yo quiero que mi niño esté en las mejores manos. Las mejores son las mías porque soy su madre, pero después de mí debe existir una persona que me garantice el cuidado y la seguridad de mi hijo. Que te dé la tranquilidad. Para yo poder estar tranquila, desarrollándome como profesional. Me parece que en una de estas actividades de los clubes de lectura, sí. Yo creo que ella estaba... Hemos sido partícipes. Para que ustedes vean cómo es la cosa. O sea, estamos hoy en televisión, pero en nuestro movimiento, no importa el color, en el local del movimiento, hacemos las reuniones semanales de los clubes de lectura y formación política y nos juntamos varios grupos, varios clubes, porque cada club está entre 3 y 7 personas de manera individual. En el club de Nufani le tocó un día de esto llevar a su niño y tuvo que participar en el club con su niño ahí, no hubo ninguna limitación. No me limita, el hecho de tener mi hijo no me limita a participar. En el momento que no pueda dejarlo con una persona, pues me lo llevo y participo también y así me voy desarrollando y lo voy insertando a él desde muy pequeñito para que vea en lo que su madre está. ¿Y se portó bien, Trini? Sí. Excelente. Sí. Al final se durmió. Sí. Cuando ya no quería escuchar más, se durmió. Con relación a estos dos centros, el CAI y el INAPI, son aportes muy significativos tanto para la educación como para la sociedad. ¿Por qué? Porque nos demuestran que la mayor barrera que tienen las personas con discapacidad es la exclusión. Entonces, cuando se crean centros a favor de las personas con discapacidad, el avance, va en conjunto. Nos vamos beneficiando todos. Todos tenemos derecho a que seamos tomados en cuenta en los diferentes proyectos que el gobierno va creando. Entonces, son iniciativas muy favorables. En el caso del INAIPI, le permite a la madre seguir siendo productiva, desarrollándose en la misma medida en que puede ser su papel de madre. O sea, ya la madre no tiene que abandonar su trabajo porque salió embarazada y tiene que dedicarse a cuidar a su bebé, sino que contamos con instituciones que ayudan, acompañan en lo que es el proceso. ¿Qué otro tema podemos encontrar en ese folleto que indique realmente que el comportamiento del gobierno de Danilo Medina para la juventud y la familia es importante? ¿Qué otro tema hay? Aquí tenemos... Podemos hablar sobre los hospitales, la reconstrucción de los hospitales. Darío Contreras remodeló el Hospital Darío Contreras, el Marcelino Vélez Santana, que está ubicado en Herrera, también reabrieron hace poco una nueva instalación. Tenemos el Ney Arias Lora en Villamella y un sinnúmero de centros de salud que el presidente ha realizado aportes en ellos, pensando en la salud. Eso es clave. La salud es fundamental. Y es una necesidad básica a la que todos tenemos derecho. Entonces, la reestructuración de esos centros es de muchísima ayuda para todos, porque se beneficia, es bien común, se está haciendo democrático porque es una medida que beneficia a todos. Y como todo es un conjunto, Noeli, pensando en la educación, pensándolo en la salud. Bien. Sí, pensándolo bien. Hoy lo estamos pensando bien. El presidente Danilo Medina ha pensado en todo. Todo es un conjunto. La educación.
la salud. ¿Dónde dejamos la alimentación? Los ¿Verdad? aportes que él ha realizado en el sector ¿No hay agropecuario. algún tema ahí En ese esas folleto? visitas que él realiza cada domingo, que se reúne con el sector agropecuario. Mira a ver si consigue algo ahí en el folleto. Así inicia un amplio programa de reconvención agrícola en la provincia más grande del país, San Juan, y procura promover el uso más eficiente del agua disponible para el riego agrícola y la vida de la ganadería. Moderniza los métodos de trabajo agrícola, llevando la tecnología al campo. Riego por goteo, invernadero, semillas mejoradas de una gran diversidad de productos. Trabaja el tema de la asociatividad y el cooperativismo agropecuario para hacer más eficiente la producción y la comercialización agropecuaria. Define los protocolos y las medidas de prevención de enfermedades en el área agrícola y pecuaria para minimizar los daños a las cosechas y a las crianzas. Entonces vemos que son medidas que aportan mucho a lo que es el sector agropecuario, que generalmente era olvidado por la mayoría de los gobiernos. Y como dice Nufani, la comida. comida, que es Así fundamental, es. porque Como- hablamos de educación y salud, pero La comida. hay que comer. Como Sí. dice un amigo nuestro, Trini, de que barriga lleva pie. Sí. No, y continuando con el mismo tema sobre la alimentación, también el presidente Danilo Medina trabaja el tema de la actividad y Y cooperativismo. Sí, cooperativismo. No era eso, era procura mejorar la vida y condiciones de trabajo de todos los profesionales del área agrícola como forma de promover la extensión agrícola y la asistencia directa al técnico a los agricultores. Y garantiza desde el Ministerio de Agricultura un monitoreo y seguimiento a los movimientos del mercado de precios y promueve la calidad y cantidad en los productos del campo para las exportaciones. Entonces, cuando hablamos del tema de que la política tiene que ser tratada como la ciencia y que el enfoque de la política hay que hacerlo, y fundamentalmente ustedes de la nueva generación tienen que hacerlo a partir de la obra del Estado, del gobierno, porque, óigame, el partido no resuelve nada, los partidos ninguno resuelve nada, lo de los partidos es Ayudar a ganar. tratar de ganar las elecciones para llegar al gobierno. Así es. Y desde el gobierno hacer lo que ellos como partido entienden. Y ya por suerte, aquí en la República Dominicana, todos los partidos que tienen algún nivel de oportunidad para llegar han sido gobierno y ya lo conocemos. Así es. A todos, los reformistas, los PRMistas, los PLDistas. Incluso en el caso de los PLDistas, vamos a aclarar lo siguiente. El PLD, que es el partido que está en el gobierno ahora y que va a tener 20 años, va a completar 20 años en el gobierno, comenzó en el 1996 con Leonel Fernández, terminó en el 2000, vino el PRD con Hipólito Mejía, volvió el PLD en el 2004 con Leonel Fernández hasta el 2012, ¿verdad? O sea, ahí hizo 12 años. Entonces ahora viene Danilo Medina en el 12 con el PLD también y vuelve Danilo Medina en el 16 con el PLD. Vamos a hacer la comparación para que vean que el tema no es de partido. El tema es de líderes, el tema es de visión política del dirigente, de la persona. El PLD, en los gobiernos de Leonel, el PLD, el mismo PLD que está en el gobierno, tuvo un comportamiento muy distinto al gobierno del PLD con Danilo. Muy diferente y la gente lo está apreciando. Por eso nosotros decimos, no se enfoquen en el partido, enfóquense en la persona, en el líder, en el presidente y analicémoslos ahí. Usted ve en Leonel Fernández un político muy diferente a Danilo Medina, totalmente distinto. Podemos decir que están en polos opuestos en Aún términos de estando dentro del comportamiento mismo partido. político. ¿No es así? Así es, aún estando dentro del mismo partido.
están en el mismo partido, pero piensan y se comportan diferentes. Por eso es bueno, Trini, nosotros como jóvenes y futuras generaciones, estudiar la política como ciencia. ¿Por qué que ustedes son que van a dirigir esto? Seremos el relevo. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros desde nuestro movimiento, no importa el color, es preparándolo a ustedes como nueva generación para que dirijan el Estado Dominicano, los próximos gobiernos, desde una visión diferente, no desde una posición fanática de un partido, sino con la ciencia política y con la formación en base a un buen ejemplo. Y Danilo Medina es un buen ejemplo en la política. Sí, y no cometer los errores ya pasados. Exactamente. Porque si analizamos, discúlpame. No, está bien. Si analizamos los pasados gobiernos, por ejemplo, de Jorge Blanco, de Jacobo Masluta, que duró 43 días solamente 43 en poder, días, y sí. cada uno de ellos vemos los aportes y las cosas que no realizaron realmente como tenían que hacerlas. Algo importante en ese punto también es destacar que yo debo estudiar la política, como lo hemos mencionado en programas anteriores, no solo para ser líder, porque quizás yo no tenga las competencias, pero tampoco sea de mi interés ser un líder político. Pero ahora bien, yo sí soy ciudadana y siempre voy a hacerlo. Entonces yo tengo un compromiso con la sociedad y es el crítica y objetivo a la hora de ejercer mi voto. Entonces, ¿cómo yo puedo hacerlo? La única manera posible de que yo pueda realizar mi voto de manera crítica, de manera objetiva, es estudiando la política. Entonces, estudiando los futuros candidatos, quién puede ser, quién no, desde una perspectiva amplia, independientemente del partido en el que se encuentre, porque mi deber es elegir el mejor, el que tenga la propuesta que convenga a todos. Entonces, tener claro ese punto, o sea, no solo para ser líder, sino también, porque todos no podemos ser líder, tiene que ser un solo, pero ¿qué pasa? Debemos elegir el mejor. Sí, hay precisamente por eso nosotros en nuestros clubes de lectura y formación política tenemos un folleto que se llama Los Gobiernos de la Nueva Era. En ese folleto nosotros, que eso está en el tercer ciclo, como nosotros estamos ahora en el segundo ciclo, todavía no le he presentado ese folleto. En ese folleto hacemos un análisis de todos los gobiernos, desde Joaquín Balaguer hasta nuestros días. Y comparamos el comportamiento de todos y cada uno de los presidentes, de Balaguer, de Jorge Blanco, de Antonio Guzmán, de Jacobo Masluta, que tuvo 43 días, pero fue presidente de la República, de Leonel Fernández, de Hipólito Mejía y de Danilo Medina. Porque, como le decimos, nosotros no somos de un partido político. Nosotros trabajamos la política como una ciencia. Por eso lo analizamos a todo, explicamos a todo, partiendo de la historia y el comportamiento de cada uno, porque todo está escrito ahí. Lo que hizo cada gobierno está escrito ahí. No hay manera de que el PRM se borre de la historia la masacre que Jorge Blanco, el papá de Orlando Jorge Mera, hizo al pueblo dominicano en el 1984. Así es. Esa masacre está ahí, eso lo tiene el PRM encima. Y la represión. Y esa represión que tenía Jorge Blanco contra el pueblo dominicano, simplemente porque la gente estaba reclamando que bajaran los precios de los artículos de primera necesidad. Jorge Blanco y Peña Gómez tiraron a la guardia a la calle y mataron más de 500 dominicanos indefensos. Eso está ahí escrito, eso no es que yo lo quiero decir, eso está ahí, escrito ahí. Bueno, y Orlandito estaba vivo y todo. Debemos ir a una breve pausa, retornamos. Continuamos con su programa Pensándolo Bien. El folleto que trabajaremos ahora se llama Danilo y las nuevas generaciones y el país. En este folleto queda claro que la política lo dirige absolutamente todo. Los que gobiernan hoy no gobernarán toda la vida, serán naturalmente sustituidos por las nuevas generaciones, independientemente de los deseos que puedan tener. Queremos que los sustitutos naturales de los gobiernos de hoy inicien su participación política con nivel de responsabilidad y rigor necesarios, adecuados con su formación para asumir tan importantes tareas
en el presente y futuro. Le daremos todos los elementos que le permitan conceptualizar y sustentar sus propuestas políticas, teniendo como base el ejemplo de Danilo Medina Sánchez. Aquí vemos que se hace importante que todos participemos de manera activa en lo que es la vida política desde temprana edad, porque esto nos permite estar a la vanguardia con lo que sucede en el día a día, y qué mejor comenzar haciéndolo desde ahora con nuestro líder actual, que es el presidente Danilo Medina. Seguir los buenos ejemplos que ha dejado el presidente Danilo Medina, porque nosotros seremos el relevo. Y continuando con ello, Trini, esa es la razón por la cual desde aquí nuestro movimiento, no importa el color, nos estamos apoyando en un nuevo postulado teórico sociológico que dice crear una nueva generación de políticos por el bien del país. Pensando en el país estamos nosotros sentados aquí, trabajando, estudiando y analizando la política como ciencia. El presente de la juventud, el presente es de la juventud, porque en nuestro análisis de la realidad vivida hoy, el avance depende de la capacidad intelectual y tecnológica, no de la fuerza física como lo fue ayer con pasados gobiernos. No solamente que con pasados gobiernos, es que la realidad del mundo antes era el que era más fuerte, que podía coger un pico, una pala, ya no. Ya hoy, con un celular, con una laptop de tu casa, tú trabajas en el mundo entero. Sí. Entonces, por eso es importante el tema de la República Digital que estableció Danilo ahora como parte de los programas de educación y reeducación de los docentes y de los alumnos del sistema educativo dominicano. Sí, la fuerza física ha sido vencida por el razonamiento hoy en día. Así es. Y la capacidad de armar y estructurar fórmulas y complejos sistemas tecnológicos salidos de la comodidad apacible de un laboratorio y salones de clase con aire acondicionado. Sí, porque antes para trabajar hay que sudar la gota gorda. Sí, ya no hay que sudar para producir. Ya estamos cómodos. Incluso las empresas más ricas del mundo no son las que sudan, son las que más piensan. Y están en aire acondicionado, tranquilito ahí en Silicon Valley, en Estados Unidos. Se toman un receso para refrescar las ideas, porque el creativo debe refrescar las ideas. Entonces, esa es la ventaja, por ejemplo, de ustedes como jóvenes, como generación, de que dominan la tecnología, dominan los idiomas, porque antes tampoco la gente se preocupaba por aprender otros idiomas. Sin embargo, ya todos ustedes, es muy raro el joven que no está estudiando idiomas, ya sea inglés, francés, alemán, italiano, hasta chino están estudiando mucho ya. Sí, así es. Y las facilidades que tenemos en la actualidad, porque la generación de mis padres no tenía la misma facilidad que tenemos nosotros, que debemos aprovecharla. Así es, y mucho más con un gobierno que está enfocado en garantizar que ustedes aprovechen al máximo esas facilidades. Incluso, y es bueno que tú te referiste a las facilidades, porque en el día de ayer el presidente Danilo Medina dio el primer Picasso para la construcción de la primera estación de terminal de autobuses y transporte en el kilómetro 19 en la entrada de Los Alcarrizos. Y anunció ahí también, oígase bien, la segunda línea del teleférico. Y uno de los temas que dijo fue los gastos en transporte para el trabajo, para estudiar, para hacer diligencia, le consume más del 30% de la producción a la persona. O sea que es mucho lo que se invierte en transporte. ¿Cómo analizan ustedes, por ejemplo, que tienen compañeros en la universidad y cosas? Háblenme de eso. Yo como estudiante, la mayor cantidad de dinero se gasta es en el transporte y luego de eso en la comida. O sea, yo tengo que trasladarme de ida y vuelta a la universidad, al curso, a cualquier diligencia que voy a hacer. O sea, la mayor parte del dinero se va en el transporte realmente. Yo creo que hasta más del 30%.
Sí, y la realidad sí. hablando de transporte, debemos mencionar también lo que está ejecutando el Intran a favor de él, porque República Dominicana, señores, es un caos total en cuanto a transporte. La educación de los choferes, de nosotros. Deja mucho de qué hablar. Sí, entonces ellos están llevando campaña para que la población que maneja los choferes tomen medidas y siempre manejemos a la defensiva, no a la ofensiva. Ayer casualmente se me paró un chofer a mí en el frente, yo estoy en mi carril esperando que el semáforo me diera el chance a verde y el tipo hasta me voció una palabra fuerte, pero el que estaba en falta era él porque él quería entrarse. A buscar un pasajero seguro. Seguro. El tránsito aquí deja muchísimo de qué hablar, los choferes andan rápido y furioso, como de la película, sí, porque, o sea, es una violencia verbal por todas partes, violentan las reglas, las palabras obscenas entre ellos mismos, discutiendo, parecería una lucha. El transporte aquí, el tránsito aquí parece más una lucha que cualquier otra cosa. Selva. Debemos ser más tolerantes, señores. Mira, y precisamente cuando tú hablas de esa agresividad, de esa violencia que hay en el tránsito, eso se va transmitiendo de un sector a otro, entonces también eso genera violencia intrafamiliar. Claro que sí. Es decir, que las medidas que está tomando el presidente Danilo Medina para agilizar el tema del transporte también viene a favorecer el tema de la agresividad que se expresa y por tanto las cosas van bajando y en un tiempecito no muy largo ya que disminuya la totalmente. violencia está un poquito más. Sí, que disminuya totalmente, que uno no tenga que abrir la prensa y toparse con una noticia como ayer. 4 mujeres fallecidas por causa de sus esposos, feminicidio. Que en un futuro eso se erradique totalmente. Así es. Mucha violencia, mucha violencia. Entonces, pero yo pienso, y nosotros lo hemos analizado en uno de los folletos, que decimos que la familia es lo fundamental y que nosotros no podemos dejarle todo a los políticos ni a los gobiernos. La familia es la primera institución. Usted en familia tiene que orientar a sus hijos pequeños, porque todo, dice el pueblo, que hasta el pamo con tiempo tiene cura. Sí. Cuando están chiquitos los muchachos, ahí es que uno tiene que formarlo. Así es. La educación comienza desde casa. Por ejemplo, yo vi que tú fuiste con tu niño apenas de, ¿cuántos meses que tiene? 5 meses. 5 meses, tú fuiste al Club de Lectura y Formación Política, allá al local del movimiento. Entonces, ya ese niño desde los 5 meses está mirando que su mamá está participando en una formación política y social que le va a favorecer a él. Entonces, ¿qué ejemplo es ese? Un buen ejemplo. Un buen ejemplo, sí. O sea, tú no fuiste con él, no fue a beber cerveza a un colmadón. En una esquina. No, fue a estudiar, a leer, a formarte políticamente. Que es clave. Así es. ¿Qué tú puedes decir de ahí? Con respecto a la formación, la familia es la primera institución y ya lo hemos mencionado anteriormente. No debemos dejarle todo al gobierno. Es responsabilidad de nosotros como ciudadanos aportar nuestro granito de arena para que Dominicana sea el país que soñamos. Entonces, debemos de trabajar en conjunto. Una vez elegidos, los gobernantes que entendemos que tienen las competencias para cumplir con las necesidades del pueblo, entonces aportar también nosotros desde casa nuestro granito de arena con el tema del tránsito, pero también con el tema de la contaminación. Eso. Algo muy importante. El medio ambiente. ¿Por qué menciono esto? Porque vemos a diario las catástrofes naturales que acontecen y esto es producto de nuestro comportamiento irresponsable. Quizás nadie en su casa se come un bolón, una menta, se come una papita y la tira la basura en el piso, pero ¿qué pasa? Cuando yo voy en la calle, en el tránsito, entonces yo sí la tiro en la calle. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento le paga gente para que limpie. Pero si la persona que limpia fuese mi madre, o fuese mi tía, o fuese un familiar mío, yo no la tirara. Entonces, otra consideración. Entonces, hace falta más amor por nuestra naturaleza, que es la que nos proporciona todo. Hay recursos que no son renovables y a veces estamos olvidando de eso. Entonces, yo quiero que mi sector esté limpio, sí, pero yo debo aportar con eso. Pero también cuando voy a otro sector, debo de procurar hacer lo mismo, porque al final de cuentas lo que tú haces en el tuyo y lo que yo hago en el mío nos afecta a todos.
Sí, porque es muy fácil nosotros exigir, pero como ciudadanos podemos exigir nuestros derechos, Así pero es. también debemos cumplir nosotros con nuestros Tú sabes que a compromisos, eso, con tú dices, nuestros deberes. tú dices ahora que es muy fácil exigir. Sí, Y yo le voy a poner la palabra como va. Es muy fácil criticar. exacto. Fácil, criticar es muy fácil. Y todo el mundo critica y todo el mundo exige, como tú dices, pero Y lo mal hecho no tiene dueño. no No, ¿y qué harías Lo mal tú hecho en la no tiene. posición del presidente? En la posición suya, por ejemplo. Es muy bueno que yo me siente con Noeli a hablar en mal de usted, Trini, pero ¿qué haría yo si Cuando estuviera estuviera en en su su lugar. posición? Sí, Entonces sí, sí. pensemos de ese modo. ¿Qué yo haría como ciudadana si veo que Trini está en una posición y yo lo estoy criticando? Yo en su posición, ¿qué haría? ¿Qué haría yo siendo la presidenta del país? Y otra pregunta sería, quizás más simple, quizás más cerca, ¿qué estoy haciendo yo como ciudadano que le aporte al país? Entonces sería quizás la pregunta. Yo creo que sería la primera. Sí, sí, Entonces, ok, yo no, el señor Danilo Medina es el presidente actual, sí, pero yo soy ciudadana de mi país. ¿Qué yo estoy haciendo que le aporte? ¿Qué yo estoy haciendo en beneficio de? ¿Cómo yo disminuyo la contaminación desde mi casa? Yo lo que estoy es criticando. No critico. Criticando. Y no Y hago todo, nada a me, favor. y todo me lo encuentro malo. Es fácil No hago ser nada a juez favor. después del hecho todo el Sí, mundo puede sí, ser sí, juez. esa es la Nadie, yo siempre he dicho algo y es que a todo el mundo le gustan las cosas bien hechas. Independientemente si usted la haga o no, a todo el mundo le gusta lo bueno. Sí, 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 sí. Entonces seamos parte de ese cambio, incorporemos, no hablemos como los dominicanos. Ajá, y yo no soy dominicana. Porque el dominicano tiene la costumbre, ajá, y tú eres de Rusia. Sí, sí, porque decimos mucho Entonces eso. nos gusta mucho, es muy popular en el tránsito, en la esquina, en el colmado, por donde quiera que tú pasas, escuchar gente diciendo, no, porque el dominicano. Y uno se pregunta, ¿y tú de dónde eres? Sí, de Marte, de otro planeta, seguro. No, y con acciones sencillas podemos Exactamente. realizar Desde el donde cambio. estamos, con lo que tenemos, podemos realizar un gran cambio, yo creo que sí. Así, con O sea, simples yo acciones. pienso que en este club de lectura y formación política de hoy viernes, con ustedes como nueva generación, ustedes, amigos televidentes, están mirando cuál es el propósito nuestro hacia la juventud. Nosotros queremos que usted como joven y usted como padre de un joven oriente lo que participe en la política, pero no desde el fanatismo de un partido, que venga con nosotros a estudiar política desde la visión social y real de lo que está mirando, de lo que puede evaluar, no de lo que escucha, porque mucha gente aquí, y fundamentalmente los jóvenes, hablan de política por lo que escuchan, por lo que oyen. Entonces están hablando sin nivel de conciencia. Así es. Y lo importante en la política, como en toda actividad humana, es la conciencia, es el conocimiento, es el poder que tú tienes de que lo que tú estás diciendo nace del convencimiento que tú tienes porque te surgió en la práctica. Todo es que la práctica es el criterio de la verdad. La ciencia se basa en la práctica, en las pruebas, los laboratorios, pruebas de pruebas. Incluso los científicos son la gente que más pruebas hacen. Así Y es. fracasan en 25,000 pruebas para buscar una Una. que le dé el resultado positivo que ellos estaban buscando. Incluso de la práctica y la práctica y la práctica, en un descuido de una práctica han surgido cosas fabulosas. Por ejemplo, el Grandes plástico lo descubrimientos. descubrieron fue de Chepa. Así es. Probando otras moléculas, en un descuidito de una cosa, ¡pa!, apareció el plástico. Entonces él dice el científico, pero entonces así mismo es. Con la política tenemos que trabajar a partir de la acción social del Estado, del gobierno. Porque lo importante no es lo que diga un político de un partido. Lo importante es lo que el gobierno hace en beneficio o en contra de la gente. Entonces analice eso. Así es. Está mal que el presidente haya dado el primer Picasso para que se haga una estación de transferencia del transporte en el kilómetro antes de entrar en los Alcarrizos y que toda esa guagua que vienen y se meten para acá, para la capital, se queden allá afuera y no entren a la capital. Eso está bien, porque eso va a permitir que tú puedas en tu carro transitar mejor, menos tapones en la capital. Sí. ¿No es así? Entonces, es importante eso, que analicemos por ahí. Exactamente. Y en cuanto a eso, Trini, verlo desde un punto general, o sea,
con esa medida no solo se benefician las personas que viven en ese sector, sino también nos beneficiamos todos. ¿Por qué? Porque cuando yo salgo a las 6 de la tarde de clase, ya no tengo que durar 1 hora, hora y media o 2 horas para llegar a casa. Entonces vemos como todo va en cadena. O sea, de una manera u otra, todas las medidas que se toman nos benefician o nos afectan. De manera directa, con esa estación de los Alcarrizos se van a beneficiar 400,000 personas. Bueno, hemos llegado al final de este su programa especial juvenil de los viernes, Clubes de Lectura y Formación Política de nuestro movimiento, no importa el color. Como hoy es viernes, tienen permiso para celebrar, porque yo sé que el baloncesto se cogió la noche. Así que vamos a celebrar el triunfo del baloncesto, porque la verdad es que hoy hay permiso para celebrar, porque mañana no hay mucho compromiso de trabajo. O sea que buenas noches, bendiciones, bye bye. Bye bye. Bye. Feliz noche.